Primero, mira, en cuanto al tema de la estabilidad y la continuidad, me parece que el presidente con el tema de continuar programas sociales y específicos que ya están ahí y que en un momento de pandemia y en la situación en la que se tiene, no descontinuarlo y no caer en el populismo de que esto era gasto o un asunto político, etcétera, sino que le dio una característica de Estado y que durante otro tiempo había indicado que lo que había era que buscar una ley para que esto no fuera un instrumento político, sino que se mantuviera a los fines de que esa línea de política social aprobada por organismos internacionales como el PNUD, entre otros, que incluso dan apoyo, Banco Mundial, etcétera, a través de los programas de solidaridad, el observatorio, en fin, los programas sociales que maneja la vicepresidencia. Eso te habla a ti de la continuidad de Estado. Te dice a ti que se van a continuar políticas que ya estaban bien, pero vuelvo y digo, con la variable, según lo que entiendo de su discurso, costo-eficiencia de los servicios públicos y además la calidad del gasto y la inversión, con mediciones entre otras variables, que es lo que he visto que el discurso está manejando. Número dos, en cuanto a la justicia, me gustaría que tratemos dos elementos que son fundamentales. Primero, la forma. Y la forma tiene mucho que ver con el discurso del presidente, lo que dijo, pero luego los hechos. Y los hechos son permitirle a la Procuradora General de la República que pueda tener su equipo de procuradores adjuntos. Si ustedes se fijan, cuando el presidente prácticamente juramenta el decreto que formaliza ya la designación oficial como Procuradora General de la República a Miriam Germán y a Jenny Berenice, también en ese decreto tiene un apéndice, y ese apéndice es su conjunto de fiscales, de procuradores adjuntos, es su conjunto de profesionales, su equipo, que le permitirá a ella, con toda eficiencia y con autonomía, poder hacer la función que el pueblo espera de ella y que la sociedad espera mantener los niveles de legitimidad y de aceptación que se tiene de ella. Eso nos dice a nosotros que en los hechos, y no como en otros momentos que nos nombran una figura y luego la rodean de camaleones, y es lo que sucede, por ejemplo, con los consejos que son para beneficio de algunos derechos específicos, digamos, pro consumidor, entre otros, que cuando usted busca ahí, de repente el gobierno puede nombrar una persona que sea seria, pero termina estando comprada porque se autofiscalizan los entes, las organizaciones, las empresas que se suponen esos consejos controlan. Entonces, ¿y ella va a ser independiente? Giovanni, ¿tú crees que ella vaya a ser independiente aunque haya sido nombrada por ellos? Miriam tiene las herramientas. A Miriam se le ha nombrado un cuerpo técnico que le permitirían a ella hacer una función o una gestión con independencia, y eso es muy valeroso, eso es muy importante, y eso habla del hecho. Por eso yo no quiero distraerme solo al elemento discursivo. Hablaba de que el presidente había sido eficiente en su discurso, no solo fue lo que dijo, sino la forma en que lo hizo, y luego hay otra patita de justicia que tiene mucho que ver también con los niveles de control. Primero, tendríamos que ver la importancia que se le va a dar en este gobierno a la Contraloría General de la República, pero lo que así desde ya se le ha dado importancia y en la ceremonia de juramentación fue fundamental y vital, es a la Dirección General de Ética. Y eso te dice a ti, que las primeras dos personas que se juramentan por individual son Miriam y la Procuradora Adjunta Jenny Berenice Reynoso. Y luego de entonces hay una juramentación generalizada, y luego la ex vicepresidenta Milagro Ortiz, que es quien dirige esa dirección de ética. Pero cuando ustedes buscan el decreto, se habla sobre la posibilidad de que ética tenga dentro de sí una especie de reestructuración que le permita verdaderamente cumplir con sus funciones. Es decir, es un presidente que está diciendo no solo que no haya impunidad para los casos viejos, sí, no va a ser como Danilo, que dijo que no iba a tirar piedra para detrás y que no iba a vivir en el pasado, que se iba a dedicar a construir. No dijo eso, ¿no? No lo dijo. Sí, no, Danilo lo dijo. Sí, pero Abinader no. No lo mismo un gobierno. Abinader no. No, lo que Abinader de partido.
Un cambio de partido. Para Danilo implicaba atacar a su propia casa. Sin embargo, no, pero Danilo lo hizo y por demás, pero bueno, el tema no es político, sino sobre el discurso. Solo por lo del hoyo fiscal, yo espero que ahora la sociedad civil se empodere y a Lionel, que se le atacó por el hoyo fiscal, ahora se anuncie, se ataque por una torronera fiscal. Pero bien, sin distraernos por ahí, entonces, el hecho de que a la Dirección General de Ética se le hayan dado poderes, la posibilidad de poder reestructurarse, indica que va a ser entonces un ente de autorregulación del gobierno, que es muy importante, porque de nada nos sirve nosotros tener estos paneles para estar hablando del procurador, de la persecución, si estaríamos cayendo, para dar una imagen gráfica, en el que se dedica a secar el mojadero, el agua que se vierte en el piso y no cierra la llave. Ahora, Giovanni, una preguntita, y escúchame que te interrumpa. Sí, claro. Ya esas funciones de autorregulación, sobre todo en ese tema del manejo de recursos y eso, no lo tienen otros organismos que están en la estructura del Estado. Por ejemplo, la Cámara de Cuentas está obligada, está conminada a ver quiénes, los funcionarios que pagan sus impuestos, si no los pagan, la declaración de bienes. Lo digo porque también este gobierno ha vendido la idea de ser eficiente en el gasto y con ello fusionar instituciones, que no haya duplicidad. Yo creo que para verificar cómo se invierte el dinero del pueblo, que es el dinero del Estado, siempre, mientras 4 ojos ven más que 2, pero que los otros 2 no me cuesten, porque si vamos a poner 8 y 10 ojos para que vean lo mismo, no estamos en nada, porque al final son ineficientes los 8. Es lo que quiero decir. Estoy de acuerdo contigo, porque la dirección de ética, se queda... ya está creada. Lo que te digo sobre el decreto, que es muy importante, que va a... Yo lo leí. Eso deben eliminarlo también, porque esa dirección de ética, eso no sirve para nada. Eso es fortalecer el Ministerio Público como debe hacerse, con más recursos, con más profesionales de carrera, porque esa dirección de ética no es vinculante, eso no le va a hacer caso a nadie en un gobierno. Pero esa es una opinión que tiene. Ahora claro, una opinión. Ahora permíteme hacer la puntualización sobre la base de los datos y de lo que el presidente ha hecho, que son su decreto. Yo estoy analizando el dato, y el dato es que él no solo nombra a una funcionaria, sino que esta funcionaria le permite, primero, que pueda realizar, con niveles de independencia también, primero que pueda realizar las reestructuraciones internas, número 1, y número 2, establece una política hacia los ministros de que el elemento ética en el manejo preventivo, porque por eso hablo, el Ministerio Público es de persecución, la ética es del manejo preventivo, comportamiento, actitudes, acciones del funcionario público en términos de ética pública, que no sería, en términos de costo-eficiencia del servicio público, más barato prevenir que se roben, prevenir que haya un desfalco, a perseguir los desfalcos. Entonces, en ese sentido es que estoy diciendo, por eso dije, habría que ver primero, no solo lo que el presidente dijo, sino también lo que se plasmaron en los decretos y lo que se hizo. Y cuando se verifica el ceremonial de protocolo de juramentación, se ven 2 cosas. Se ve que 2 instituciones fundamentales para esto, que es una que puede servir de prevención y otra que sirve de persecución, fueron juramentadas por individuales. A la doctora Milagro se le permitió que todos los ministros tuvieran que firmar una carta. Aquí siempre he firmado eso de la desde el primer día de su gobierno. Le está diciendo... Es un acto más político que otra cosa. Pero nadie cuestiona la integridad. Sin embargo, yo te voy a escuchar. Yo te voy a dar ahora, sobre los datos yo voy a hablar después. Opina. Dale, Giovanni, no hagas caso a Julio Alberto. Pero yo no refuto esos datos, porque es cierto. Mira qué pasa. El presidente plantea el decreto, sí, pero por eso estoy hablando de la forma. Lo cuestiono. Yo te entiendo, Julio, pero por eso estoy hablando de la forma. Fíjate que yo no te digo que es originario y novedoso y único, porque hay una carta de ética de todos los servidores públicos. Ahora que el presidente la ha llevado al ceremonial desde el primer día. Y eso es lo significativo, porque no solo hacerlo,
Todas las instituciones públicas, yo como especialista en materia administrativa, te puedo decir a ti que tienen una carta, no solo del ciudadano, sino la carta ética del funcionario público. Y cuando tú firmas tu contrato en la administración pública, te somete al régimen ético establecido en la 41-08. Ahora bien, el presidente le está diciendo a lo que se puede denominar su consejo de ministros, que era la mayoría que estaba ahí prácticamente juramentándose, mira, desde el primer día, si tú me creas un problema, yo le estoy dando plenas libertades a la doctora Milagro Ortiz Bosch para que me dé alguna información y venga aquí a informarme. Porque ¿qué se había hecho en la anterioridad? Bueno, que tú ponías a una persona que ya estaba en el final de su vida política, sin las fuerzas, sin los equipos, en una institución que cuando tú buscas su descripción y su estructura, su escala, cabala, te pongo un ejemplo. ¿Cómo es posible que una persona que gane 40,000 pesos, como ganan algunos abogados, 40, 45, 60 mil pesos, esté haciendo una investigación en un momento determinado por un supuesto desfalco de 11.500 millones de pesos? No da la lista. No da. Entonces, porque tú tienes que tener un personal competente, capacitado, y además tienes que tener lo mejor. Mira qué sucede en materia jurídica en el Estado, para que tú entiendas. El Tribunal Constitucional elevó la competencia, porque el Tribunal Constitucional, cualquier abogado te gana, los letrados ganan 120 y etcétera. En el Tribunal Superior Electoral igual te ganan mucho. ¿Qué pasó? Hubo una estampida hacia los órganos constitucionales que pagan bien, de los mejores abogados y de los mejores técnicos competentes se fueron allí, y qué bueno. Sin embargo, por un tema del compañerito, esos 120,000 que quizás vale un profesional competente para que pueda hacer una auditoría, se fraccionaron en 4 y se emplearon 4 compañeros porque eran 4 votos, 4 coordinadores. Entonces no es abogado por abogado, y eso es importante, y a mí me parece que eso forma parte de las libertades y de lo importante que el presidente en un decreto diga que está la libertad para que ese órgano pueda funcionar. Antes no funcionaba, te insisto. Cuando te lees incluso sus fundamentaciones vamos a decir, de competencia más importante, una se fue a la Cámara de Cuentas, que era el tema de la fiscalización en términos de la declaración jurada. Hoy se queda prácticamente, digámoslo así, de vigilancia, ¿verdad? Para que esté en los portales, por un lugar. Y por otro lado, cuando busca cada órgano constitucional, cada órgano de garantía, cada órgano de fiscalización, o está cooptado, o como en el caso del defensor del pueblo, que luego también es un ente importante para el manejo de la corrupción, porque donde hay violaciones sistemáticas de derechos fundamentales, indica que esa institución no está cumpliendo con su naturaleza. En tal sentido, siendo el defensor del pueblo, siendo el defensor del pueblo, el órgano constitucional para garantizar los derechos de los ciudadanos en la administración, cuando tú analizas, te das cuenta que el genérico, la gente entiende, ética, lo tiene todo. Defensor del pueblo puede hacer de todo, pero cuando te lees la ley y miras sus competencias, están truncadas porque son organismos cooptados.